Hablemos de la ilusión de tener todo bajo control. Bienvenidos a Historias de una mente creativa. Mi nombre es Jesús y esta es mi mente pensando en voz alta. Hay algo que todos fingimos en la vida adulta, que sabemos lo que estamos haciendo. Pero si somos honestos, la mayoría de nosotros solamente estamos improvisando. Realmente no tenemos absolutamente una idea de lo que está sucediendo con nuestras vidas. Al final del día, siento que nos hemos visto envueltos en una onda y en una historia tan chistosa en la que todo el mundo siempre nos dice: es que ya estás grande, ya debes saber qué vas a hacer con tu vida. Es que ya estás grande, ya debes de tener todo resuelto. Es que ya estás grande y todavía no sabes qué pedo con tu vida. Entonces es un momento muy gracioso y es una cosa muy chistosa, porque esa persona que te está diciendo que tienes que tenerlo todo resuelto, que tienes que saber qué hacer, que ya estás grande y tienes que mantenerte en una onda donde todo está completamente resuelto y tienes que ya tener todo completamente calculado, seguramente tampoco sabe lo que está haciendo, seguramente tampoco sabe un montón de cosas y vive con esta ilusión de que su vida es perfecta y tiene todo bajo control. Y es algo muy chistoso porque veámoslo desde este punto. Cuando eres niño, piensas algo como: los adultos tienen todo bajo control. Todo. O sea, ellos saben cómo funciona el mundo, ellos saben qué hacer, ellos tienen respuestas. Y siento que lo vemos desde un punto en el que, por ejemplo, imagínate a tu mamá. Imagínate a tu mamá y a ti cuando tenías, 6, 7, 8 años. Que creo que es cuando tienes un poco más de raciocinio y recuerdas las cosas con un poco más de facilidad. Pero imagínate que a esa edad tú pensabas que los adultos saben cómo funciona el mundo, porque seguramente tu mamá siempre te decía lo que estaba bien, lo que estaba mal, te aconsejaba, te decía que no hicieras esto porque seguramente podía haber consecuencias, y que seguramente no podías, subirte al banco de la cocina para agarrar algo de la alacena porque te podías caer y eso iba a causar que tuvieras un accidente. No lo sé. Entonces eso a ti te hacía saber que tu mamá seguramente sabe cómo funciona la vida y sabe que si eso pasa seguramente va a suceder y va a ser una cosa horrorosa. Ellos saben qué hacer. Ellos saben qué hacer creo que viene desde un punto en el que, por ejemplo, supongamos que, vuelvo a lo mismo, estás con tu mamá, eres un niño pequeño y no sé, digamos que no sé, una escena de donde eres niño. Supongamos que rompiste una taza, ¿no? Una taza y era la taza favorita de tu mamá porque se la regalaron en su cumpleaños, no sé. Entonces, evidentemente, te pones a llorar, haces un drama y estás muy triste porque rompiste la taza favorita de tu mamá. Y entonces viene tu mamá y te dice: tranquilo, no pasa nada, le vamos a poner un poquito de no sé, glue, whatever, para que quede hecho y quede resuelto el problema. Y eso te hace sentir que los adultos saben qué hacer o que tienen respuestas. Un día te levantas con la duda de: mamá, ¿por qué tengo que comer 3 veces al día? Y tu mamá te dice: pues es que tienes que comer porque tienes que tener energía, eres un niño y tienes que saber cómo sobrevivir, ¿vale? Quedémonos hasta ahí. Entonces, ya pensamos cómo funciona el mundo, sabemos que los adultos saben qué hacer y que ellos tienen las respuestas. Pues déjame decirte que tu mamá seguramente estaba pensando en: híjole, ¿cómo voy a hacer para que este niño crezca y no se medio muera? Porque literalmente esa creo que es la misión de todos los papás cuando al final tienen un niño pequeño: cuidar de una persona que constantemente se quiere morir, porque al final del día el niño inconscientemente va a hacer cosas que lo pueden poner en riesgo y que literal se puede morir. ¿Qué saben qué hacer? Le rompiste su taza, pues evidentemente no la va a recuperar. Ese momento tan memorable seguramente ya nada más va a quedar en su memoria y finalmente
pues va a tener su taza ahí rotita y a lo mejor pues no sé, recuperada con cómo la pegó y demás, pero al final del día pues ya no sirve. Y tienen respuestas. Te pregunto hace rato que la comida de 3 veces al día, dormir, etcétera, para que esté sano. Cuando ella seguramente no duerme 8 horas porque tú la despertabas un montón de veces. Seguramente no comía 3 veces al día porque estaba súper ocupada para ver cómo sobrevivir contigo y con ella y con el papá y con todo. Cosas de adultos. No lo sé, no me voy a meter mucho en eso. Pero justo llega ese punto en el que creces y empiezas a entender todas estas cosas, porque descubres algo, quiero llamarlo impactante, pero ni siquiera, descubres algo importante, mejor dicho, y es que los adultos también estamos improvisando. ¿Qué pasó cuando tuviste 18 años? Que el mundo te dijo, ya tienes que saber qué carrera tienes que elegir, ya tienes que saber a qué te vas a dedicar, ya tienes que saber qué vas a hacer con tu vida. Tenías 18 años, Dios mío, yo venía saliendo de la preparatoria y no tenía idea de absolutamente nada. Pero el mundo decía que ya era un adulto, entonces ya tenía que saber qué iba a hacer con mi vida. O no sé, otra onda en la que también te dicen ya eres un adulto y tienes que tener todas las respuestas porque ya eres un adulto. Cuando te mandan a la escuela y dicen, es que ya vas a la escuela, ya fuiste a la universidad, ya te graduaste, ¿por qué no tienes la vida resuelta? Bro, porque acabo de salir de la universidad y no tengo absolutamente una idea de lo que es trabajar, de lo que es sobrevivir y de lo que es tener una vida, porque llevo 25 años de mi vida dependiendo de mis papás. Entonces, todas estas cosas se ven llenas de decisiones enormes. Es una observación bastante grande porque la vida adulta está llena de decisiones totalmente enormes en las que tienes que tener un trabajo, tienes que tener dinero, relaciones, futuro, se ven envueltas un montón de cosas y muchas veces no existe un manual de supervivencia y no hay instrucciones claras, solamente estás tú intentando tomar la mejor decisión posible con la información que tienes. O sea, tener un trabajo estable para poder tener dinero, para poder pagar mi renta, para poder comer, para poder sobrevivir, para un montón de ideas que al final del día nadie te enseñó, nadie te dijo cómo vivirlas y que te toca completamente descubrir la forma en la que lo vas a resolver. Y finalmente, tal vez la madurez no significa tener todas las respuestas. Tal vez significa algo totalmente distinto. Es más que nada aceptar que no tienes control absoluto de nada, pero aún así seguir adelante. Porque al final del día vivimos en esta onda de y seguramente si tú eres un adulto joven como yo, que tengo 26 años, en el que dices, tengo la vida resuelta, tengo un trabajo estable, puedo pagar mi renta, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, me alcanza para todo. Se nos olvida un poquito la onda de que improvisar es parte de aprender para poder ajustar y volver a intentar nuevamente. ¿Por qué? No tenemos garantizado absolutamente nada. Y eso es algo que vas a entender cuando seas adulto, si todavía no estás en una edad muy adulta. De hecho, ni siquiera deberías de estar aquí si no eres un adulto. Pero si estás en la misma etapa en la que yo estoy, en la que no sabes qué va a suceder el día de mañana, improvisar va a ser la mejor cosa que te va a suceder, porque al final del día estamos improvisando no para decirle al mundo que sabemos lo que estamos haciendo, estamos improvisando para poder sobrevivir. Y sobre esa improvisación aprendes que tienes que tener, no sé, muchísimas cosas y un plan B completamente de tu lado para poder lograr muchas otras cosas. Por ejemplo, quiero pensar que estás trabajando. No sé si trabajes o no, pero si tú ahí que me estás viendo tienes un trabajo estable, ¿qué vas a hacer si el día de mañana la empresa se va a la quiebra y te dicen muchas gracias por todo? ¿Tienes algún ahorro? ¿Tienes un plan B? ¿Tienes algo que realmente puedas solventar? ¿O vas a irte de vuelta a la casa de tus papás? No lo sé. Tal vez vas a improvisar y vas a decir, bueno, voy a tomar un trabajo, pues no sé, un trabajo que a lo mejor ya no es estable, un trabajo temporal, para poder ajustarme al nuevo nivel de vida que voy a tener y volver a intentarlo de nuevamente. Pero supongamos que en eso te enfermas
toquemos madera, no queremos que te enfermes, pero supongamos que te enfermas, no una enfermedad grave, no nada, pero pues tienes que ir al médico y comprar medicinas. Era un gasto con el que tú no contabas. Entonces, fuck, o sea, no tengo trabajo, no tengo dinero, tal vez no ahorré, porque la mayoría de nosotros no hacemos eso desde el inicio. Y es totalmente válido, no que yo lo haga, ya lo hago porque ya aprendí que lo tengo que hacer, pero en su momento sí, no lo hacía. Pero aprendes que hay momentos que no controlas, porque al final del día, lo que dije hace un momento y hace ratito, es que no controlamos absolutamente nada de nuestra vida y no controlamos absolutamente nada de lo que puede suceder, va a suceder o pueda suceder. Realmente vivimos en una constante lucha en cuanto a, pues sí, básicamente sobrevivir. No tenemos una idea. Si yo estoy ahí afuera, ¿sabes? Y estás completamente seguro de todo lo que estás haciendo y tienes la vida totalmente segura y todo, pásame el tip. Pásame el tip porque realmente no tengo una idea de qué está pasando en mi vida. Y al final del día, cuando llegas a esta vida de adulto, tienes que empezar a dejar el ego completamente de lado. Cuando somos más jóvenes, vivimos en un ego constante en donde yo voy a lograr más cosas, en donde yo voy a ser más popular o voy a tener más o voy a hacer más o no sé. Pero realmente te tienes que ajustar a lo que está sucediendo, porque no eres una persona que controla lo que está haciendo. Entonces tienes que ajustar tu vida a los nuevos cambios que tú estás tomando, porque las decisiones al final salieron de ti. Y muy probablemente siempre te vas a encontrar en una situación en donde hay que intentarlo nuevamente. Hay que volver a empezar, hay que volver a cambiar, hay que volver a ajustarse, hay que volver a XYZ. Si tú eres un adulto como yo y estás en esta onda, déjamelo saber, porque seguramente te han pasado todas estas preguntas por la mente. Y creo que eso es lo más padre de esta historia y de este punto de vista, porque al final del día nadie tiene la vida completamente resuelta. Tal vez todos estamos aprendiendo sobre la marcha y tal vez eso también está bien. O sea, eso no nos pone en una onda de yo soy mejor, yo soy peor, tú eres menos, tú eres más, porque no. Finalmente creo que hasta la gente que realmente dice que tiene todo resuelto no lo tiene, porque al final veámoslo desde este punto. Veamos a una persona multimillonaria. Pensaríamos que tiene la vida resuelta. ¿Por qué? Porque tiene muchísimo dinero y tiene que pagarle y le puede pagar a todo el mundo para que le resuelva la vida. Sí. Pero esa persona multimillonaria, ¿cómo llegó a ser millonaria? ¿Y cómo mantiene esos millones? Esa persona no tiene la vida resuelta. Tiene una vida cómoda, porque claramente puede pagar para que muchas personas estén a su servicio y le ayuden en muchas cosas. Pero no tiene la vida resuelta, porque al final del día tiene que ver cómo va a hacer que esos millones sigan creciendo, que su fortuna no se pierda. Tiene que pero tiene que pagarle a muchas personas para que estén a su servicio, y tiene que solventar sus gastos y tiene que vivir, y si tiene hijos tiene que pensar en ellos, y si los hijos van a la escuela a lo mejor les paga colegiaturas, y si, ¿me entiendes? Son un montón de cosas que ni siquiera nos ponemos a pensar. Simplemente vemos la vida perfecta o el momento perfecto, vemos que ay, es que tiene mucho dinero, seguramente tiene la vida resuelta. No, la vida jamás va a estar resuelta y la vida jamás va a estar completamente en pausa, porque al final la vida no es un plan perfecto. Es una conversación constante entre lo que planeamos y lo que realmente pasa. ¿Cuántas veces te has puesto a pensar en mañana, o veámoslo de la siguiente manera, la siguiente quincena que me llegue mi cheque, pongámoslo desde ese punto, voy a comprar, no sé, tickets para el concierto de tal, y voy a comprarme un outfit padrísimo para ese día. Pero resulta que el día del cheque también te llegó la deuda que tienes sobre tu tarjeta de crédito, y te llegó una notificación de la renta del dueño del edificio, porque la renta va a subir un 30% y pues ahora vas a tener que pagar más el siguiente mes, y no sé, se presentan un montón de cosas. Entonces te vas a comprar aún así esos boletos de concierto al que querías ir con muchísimas ganas, o
Ahora te toca resolver cómo vas a pagar la renta, cómo vas a solventar la deuda de la que ni te acordabas que tenías en tu tarjeta de crédito. Y finalmente, cómo vas a controlar esto que está pasando alrededor. Tal vez el problema no es ni siquiera que tengamos la vida resuelta. Tal vez el problema no es que no podamos controlar lo que pasa. Tal vez el problema no es que sintamos que todo el día y todo el tiempo estamos en una constante competencia con nosotros mismos para poder sobrevivir. Tal vez ese no es el problema. Tal vez el problema es que tenemos una mente inquieta. Bye.